Pendiente. Cinevisión, Canal 19. Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que se siente hoy agasajada con tener en este set a una de las luminarias de la República Dominicana por su inteligencia, por su trascendencia, como es María Elena Muñoz Marte. Es catedrática, es también diplomática de carrera. Estudió en la UAS el de Derecho, luego se fue al Colegio de México, donde estudió Relaciones Internacionales, y en la Sorbona de París, de París también Derecho Internacional. Oh. Y espérate, ay, ¿cómo están ustedes? Es que Lindita hoy tiene un look especial. Yo no sé qué tiene las manos mágicas de Romana en Marcia Beauty Center, pero yo sí quiero decir que María Elena es una mujer, la doctora María Elena Muñoz, es una arqueóloga de los incidentes y hechos de la Revolución de Abril. Ustedes van a ver cómo esta mujer... Esa es otra parte. Lindita, que no se puede quedar. María Elena Muñoz realmente es fundadora de la Federación de Mujeres Dominicanas. Pero además de esto, es secretaria general y tuvo una destacada actuación en la postrimería del trujillismo, y también se insertó en la Revolución de Abril, tratando de que la mujer dominicana estuviera patente, estuviera de manera frecuente, que estuviera de manera ferviente en esa revolución que nos trajo tanto sobre la soberanía nacional. Y que les voy a decir a ustedes, este es un mes que nosotras lo hemos dedicado totalmente a las mujeres. A las mujeres. Ustedes han visto desfilar por aquí estas semanas mujeres, óigame, y no cualesquiera mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres historiadoras, mujeres que es sorprendente. La República Dominicana está a la vanguardia, ahí, con una cantera de mujeres que yo estoy sorprendida de su capacidad. Pero sobre todo, esta mujer de hoy, Virginia, tiene algo tan especial, y es que izquierda, derecha, derecha, radical. Ay, se lo dije para apoyarla. Pero no se me pongan así, calmen sus ánimos. Es que con eso no se calmen sus ánimos, porque eso lo va a decir tú. Una cosa es lo que yo diga y otra lo que tú digas. Tú me lo vas a demostrar y tú lo vas a decir. Entonces vamos a una pausa, ¿verdad? Claro que sí. Para poder ver a esta mujer que cuando le dicen que es de derecha, ¡ay, espera! Todo no, tú me estás apuntando el papel de la mujer en la Revolución de Abril. Claro, además vamos a hablar también del transfugismo, porque no, eso es parte de la historia. Y vamos a hablar también de cómo esta mujer aún se casó con un empresario, siguió con sus sentimientos de mujer de lucha social. Esto es bellísimo, la historia de ella. Quédense ahí. Historiadora. Eso me gustó. Historiadora también. Vamos a la pausa. Son demasiadas cualidades que tiene nuestra invitada de hoy, que irá saliendo en esta entrevista que va a ser entre amigas. Panchonchón va a decir que la pausa. Ya. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia
que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. María Elena, estamos en el 52 aniversario de la Revolución de Abril, una fecha que convoca a todos los dominicanos a esa lucha por la soberanía nacional y la continuidad de la Constitución Dominicana que nos dimos en el 1962, cuando el gobierno 7 mesino de Juan Bosch. ¿Tú crees que ese sacrificio y todo lo que enamoraba la revolución hasta ahora, cuál ha sido esa efervescencia, esa tónica que ha dado la revolución? Nosotros lo hemos llevado con los padres de la patria a su mejor término. Bueno, pero me gustaría hacer una pequeña introducción. ¿Cuáles fueron las causas reales de la revolución, del estallido del 24 de abril del 1965? Porque tú acabas de hablar y con mucha propiedad de la Constitución, es decir, se le puso el nombre de la Revolución Constitucionalista de Abril justamente porque la lucha fundamental hay que ubicarla en esa Constitución, la más democrática, que se ha redactado desde 1844, en la cual por primera vez se tenían en cuenta, aparte
de los aspectos políticos, aspectos económicos muy importantes, la que redactó Juan Bosch, la del gobierno de Juan Bosch, como era la de a los trabajadores, a los obreros, que tuvieran participación, así como trabajaban, también tuvieran participación en las ganancias, en las acciones. También contemplaba, es decir, la parte económica del Estado, porque hay que decir que la dictadura de Trujillo, que hacía pocos años que la cabeza había sido, había caído la cabeza de la dictadura, como era Rafael Leónidas Trujillo Molina, pero los remanentes. No, quedó la maquinaria completa, es decir, los militares, todas las fuerzas que componen la Secretaría de la que se llamó Secretaría de las Fuerzas Armadas. Entonces, pero había un aspecto que hay que destacar, que pocos escritores, pocos historiadores se refieren a ello, y sin embargo, a mi juicio es fundamental. Es decir, Trujillo, con todo y la represión que hubo, con todos los muertos, los miles y miles de perseguidos y de dominicanos y dominicanas asesinadas y presas en el exilio, etcétera, etcétera, dejó el Estado más fuerte económicamente de América Latina. Eso sí, que era a nombre de él, porque él decía, como Luis XIV, el rey francés, decía, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Entonces, pero dejó esa ventaja de que es decir, todos los bienes del Estado estaban aquí, en el país, y por eso fue posible que llegó un momento dado en que el peso valía más que el dólar. Yo recuerdo que cuando fui a estudiar al Colegio de México, ya por ahí en el 64, valía 17 centavos más que el dólar el peso. ¿Tú te imaginas? Y no teníamos ninguna deuda con ningún país del mundo. Es decir, nosotros no le debíamos un centavo el Estado. Entonces, todo eso hizo posible, hubiera podido hacer posible que nosotros tuviéramos una revolución, que pudiésemos repartir mejor los bienes del Estado, que fueran mejor usados, hacer proyectos sociales para que la riqueza fuera mejor distribuida, que era el sueño de nosotros los que soñamos, por ejemplo, en el marco del 14 de junio, a la organización política que yo pertenecía, y el que fue después mi esposo y padre de mi hijo, Rafael Mejía Lluveres, alias Baby, que tú conociste muy bien, que era un alto dirigente del 14 de junio, del comité político, del comité central, y el que fundó el brazo militar del 14 de junio. Ese fue mi primer esposo. Entonces, es decir, todo eso Juan Bosch quería y lo hizo constar en la Constitución, de que esa repartición de la riqueza del Estado fuera empleado es decir, en términos sociales, que fuera mejor distribuida, como ustedes acaban de decir, y que también el pueblo pudiera disfrutar de esos bienes en distintos proyectos y de distinta manera, pero la derecha, los sectores oligárquicos no querían eso, y esa Constitución exacerbó el miedo que ellos tenían, porque por ejemplo la manicera era del Estado y ahora después de eso pertenece a una familia, la pintura Pidoca, los zapatos Lafadot era, y todas esas empresas, todas. Incluso había una institución que se llamaba de las empresas del Estado, ¿no era Corde? Claro, sí, eso casi está todas las empresas del Estado estaban ahí centralizadas, y todo eso era del Estado. Pero la clase dominante no quería eso, quería apoderarse. Por ejemplo, hubo un periódico de la época que pertenecía al Estado y una familia se lo cogió. Y así todas esas empresas se la cogieron, y cuando Bosch amenaza en su Constitución que eso iba a quedarse en el Estado, que no se iba a quedar en las manos privadas que le estaban administrando, ese fue uno de los motivos, y para mí fundamental, que hizo que estallara la Revolución de Abril. Entonces, pero además
pero del otro llo, el pueblo se acostumbró a disfrutar de las mieles de la democracia. No había persecución política, no había ni religiosa ni de ningún tipo. Las cárceles se vaciaron, no habían exiliado ya al final, en el marco del gobierno de Bosch. Que la Federación de Mujeres que ustedes mencionaron, que vamos a tratar más adelante, jugó un rol importantísimo en la apertura de las cárceles y en el regreso de los exiliados, que eran sus dos consignas fundamentales, y por lo cual tuvo una aceptación tan grande como tuvo en la sociedad dominicana. Sandra, lo que quiero decir que a los 52 años, quiero que me digas si valió la pena ese sacrificio. Bueno, pero había consecuencias. Por ejemplo, porque esas son las consecuencias, teníamos que hablar de las causas. Entonces, el pueblo, cuando tumban dan el golpe de Estado contra Juan Bosch, todas esas conquistas populares que había tenido el pueblo se cayeron. Y entonces, comenzando por esa constitución tan democrática, y eso afectó las bases, los sectores populares, y la iba a afectar mucho más en el marco del triunvirato, que es el gobierno que le da el golpe a Bosch. Entonces, lo más extraordinario fue que para 1965, ya desde el 64, porque el golpe de Estado fue en septiembre del 63, entonces comenzó, todos esos sectores afectados comenzaron a organizarse, y es la primera vez también en la historia, porque yo te decía que yo soy historiadora, tengo cerca de 27 años en la cátedra, en varias universidades. Yo fui tu alumna. Sí, pero no es porque tú fueras una niña, ¿no? Aclárenme eso, por favor, las dos. Sí, porque mis estudiantes a veces eran mayor que yo, y de mi edad, y así, porque yo comencé a dar clases a los 26 años en la universidad. Entonces, pero Virginia fue muy buena alumna, tengo que decirlo, de Tony Raful, sin historia social dominicana. No, porque imagínate tú, yo estudié, he sido abogada, no, más que abogada, doctora en Derecho, porque yo el Derecho lo he ejercido en el ámbito internacional, en Cancillería, en las misiones diplomáticas en el extranjero y ese tipo de cosas. Pero decía que tú me vuelves con los resultados. Ajá. Pero entonces el pueblo se organizó, todos los sectores, decía, que ahí tomo el hilo de la conversación, se aglutinaron. Es la primera vez en la historia, decía, que todos los sectores sociales, incluyendo los militares, que siempre habían sido pasivos, desde hace un tiempo, desde que comenzó el malestar, con el derrumbe del gobierno de Bosch, los militares comenzaron a organizarse alrededor de un esquema de lucha democrática cuyo ideólogo fue el coronel Fernández Domínguez. Un círculo de estudiosos, y para irse organizando para tratar de restablecer la constitución de Juan Bosch. Se fueron, y junto con los militares, también algunos sectores políticos, como era el PRD de Peña Gómez, en los tiempos, que es quien le hace saber al pueblo desde La Voz Dominicana que había, míralo ahí, que había estallado la Revolución de Abril. Yo tenía nociones de que eso estaba pasando, pero yo no creía en los militares en la época, porque yo desde los 12 años estuve yendo a la cárcel, a la Victoria y a la 40, a ver mi hermano, que estuvo preso 5 años y medio, un médico, el doctor Muñoz, Emilio Antonio Muñoz, le decían Milito, que ahí fue donde yo adquirí conciencia política democrática, junto con sus compañeros, uno de ellos que fue tu esposo, Ramírez Conde, el gran
pintor. Su esposo es mi primo. Ay, tu primo, ¿verdad? Claro. Ramírez Conde, que históricamente se conoce como Condecito. Y ahí Condecito tuvo mucho que ver, influenció mucho en mi desarrollo, Míralo ahí. en mi conciencia política. Debo decir que fue mi Pigmalión. Él y mi hermano, los dos. Mi hermano en el ámbito democrático y Condecito más hacia las luchas sociales, hacia la justicia social. Debo confesar y decir que él fue el que más contribuyó a que yo adquiriera esa conciencia social. Y fue quien te influyó a ti para que se creara la Federación. No, ahí de venía, Mujeres como tú Dominicanas. dijiste, que le íbamos a dedicar un espacio. Entonces, que es algo notable, que yo lo escribo siempre porque es el único hombre que se puso al servicio de los derechos de la mujer. Por eso era tan extraordinario. Sí, de ahí en su vida. sus María Moñito. Sí, pero no solamente en la pintura, en todo. Vamos a caer en eso en un momentito. Lo que te quería decir es que esa revolución, es decir, que participaron todos los sectores sociales que habían sido afectados con el golpe de Estado. Yo no sé si tú quieres que entremos en cómo estalla la revolución, cómo se desarrolla y después decir los resultados. Que Sandra haga Sí, alguna pregunta. es una curiosidad que yo tenía, porque realmente la historia siempre ha sido como muy confusa respecto a estos hechos. Como tú eres una historiadora y una mujer con mucha credibilidad. Y le estoy ofreciendo una historia testimonial aquí, testimonial, que claro, es sumamente la viviste, importante, porque es la muy viví. Importante. Realmente se ha hablado, María Elena, de que con dinero adversarios han maleado los hechos de la revolución. Realmente, ¿qué ha pasado ahí? O sea, hay preguntas que han quedado. ¿Por qué se inmoló Manolo Tavares, por ejemplo? Pero eso no fue en el No fue en ese, bajo ese hecho, pero que tú has vivido esas historias. Ah, sí, todas. Entonces, en este caso específico de la revolución, o sea, ¿qué es lo que ha acontecido verdaderamente que la historia ha sido tan tímida con respecto al tema? Y sobre todo a los niños, porque en las escuelas se le habla de la Revolución de Abril, se le dice se tumbó el gobierno del profesor Bosch, no se le explican razones y causas, se habla de las consecuencias, se habla del saldo de 5,000 muertos, de una República Dominicana herida, pero realmente, ¿cuál es la verdad? Bueno, ya yo te dije cuáles fueron las causas. Entonces, no se puede obviar el contexto internacional. Para la época existía la Guerra Fría, que era una guerra que se desarrollaba en el marco de la bipolaridad, es decir, el enfrentamiento de Rusia, de la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Esa lucha, ese enfrentamiento, esa polaridad afectaba todos los movimientos que se hacían en América Latina, no solamente en América Latina, en el mundo. Incluso el asunto se agravó, si pudiéramos decirle así, y le voy a decir por qué. Porque después de la Revolución Cubana, todos los pueblos, especial en el marco latinoamericano, que se ponían en contra de la explotación de las sociedades, es decir, que buscaban una vida mejor, los pueblos, como ustedes decían ahorita, la repartición de la riqueza, que no hubieran tantos pobres y tan pocos ricos, la justicia social y todo eso. La revolución, la justificación de comunista era lo que entonces todos los pueblos que luchaban por esa justicia social le llamaban comunistas de una vez, y más después de lo de Cuba, porque Cuba sí se declaró cuando los Estados Unidos la aprisionaron, la arrinconaron, no tenían posibilidades de que su revolución transcurriera no en el marco de los extremos. Tuvo que ponerse bajo la protección de Rusia. Entonces, la revolución nuestra, que comenzó, como lo expresó muy bien Virginia en los inicios de la conversación,
como una revolución constitucionalista, y siempre lo fue, porque una revolución como la de Cuba no en 3, ni 4, ni 6, ni 7 meses como lo que duró la guerra. Entonces los Estados Unidos siempre estaba bajo alerta de que ningún movimiento, aunque fuera esencialmente democrático como el nuestro, se pudiera transformar en una revolución socialista vía al comunismo. Y ese es el pretexto que toman los Estados Unidos de Norteamérica para invadirnos un día como hoy, justamente. Pero para ti una pausa, si viene fuerte un día como hoy, 28 de abril, pero óyeme, sí. Lo que también esa es lo que, como decimos los historiadores, la premisa, la pregunta que tú hiciste, es decir, ¿por qué le llamaron comunista? ¿Por qué nos invaden? Pero tú sabes también que, es decir, más rápido que el proceso se agudizara, fue la única revolución, ha sido la única revolución que cambiaba de movimiento todos los días, tenía una dimensión diferente. Y comenzó porque el 27, es decir, en el día de ayer, en la batalla del Puente, porque hay que decirle a las generaciones actuales, que no estaban vivas para entonces, de aquel lado en San Isidro estaba el grupo que se oponía a que esa revolución triunfara, el CEFA, Elías Wessing, que dirigía el movimiento. Ellos se pusieron el nombre del Movimiento de Reconstrucción Nacional, y que porque nosotros, los que estamos de este lado en la Revolución de Abril, lo íbamos a destruir. Y entonces el primer encuentro, la primera batalla, fue en el Puente, el 27, la más extraordinaria de todas, porque ahí se destruyó total, y tuvieron hasta razón de decir de gobierno de reconstrucción, pero era el ejército lo que nosotros destruimos, una serie de niños, porque nosotras, las muchachas que van, ustedes, las mujeres que van a ver ahí, éramos adolescentes o preadolescentes. Las mujeres del 24 de abril. Sí, la mayoría de la federación. La mayoría éramos preadolescentes o adolescentes. Entonces, esas niñas, esos niños, porque mira, ahí estaba Germán Amauri, que tenía 14 años, que era uno de mi esposo dirigía, el que fue mi esposo después dirigía el comando móvil, porque estaba en todas las batallas, aunque era del 14, porque el 14, ya voy a terminar, pero lo que te quiero decir que para concluir esta primera parte, al destruir ese ejército, que lo dejaron, lo organizaron y lo constituyeron los norteamericanos en la primera intervención que hicieron a la isla en 1915 en Haití y en el 16 aquí, ese ejército se lo destruimos en 24 horas. Y al ver destruido su ejército, para defender sus intereses, para que según ellos le decía al pueblo y al mundo que éramos comunistas, ellos invadieron, porque el ejército que ellos tenían para que le defendieran sus intereses, se lo destruimos en 24 horas en la batalla del Puente. Bueno, pero qué interesante escuchar a una mujer decir esto, porque siempre hemos visto los hombres hablar de la revolución. Y una mujer que vivió, que estuvo entre las mujeres del 24 de abril, una mujer que tomó ametralladora, que peleó, que se puso de frente, una mujer amante de la historia. Pero vamos a la pausa, porque lo que viene es muy importante, señores. Esto se va a poner color de hormiga. No se lo pierdan. Quédense ahí. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa
cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. De la 42 marines, 42.000 y 3.000 de la OEA. marines llegaron aquí, también estaba respaldado por muchos ejércitos de muchas 3.000 naciones. de la OEA que traen de Exactamente. Uruguay, Brasil. Pero ese ejército tan grande fue enfrentado por una juventud Una base de muchachos. con una conciencia de la Un soberanía ideal. nacional, que fue un ejemplo en Mira todo la- lo que mira va la en la imagen. historia dominicana. Háblame de esos jóvenes sí. que llevaron esa revolución a un ser tan grande. Sí, y lo que dijo Fidel de eso, que eso lo pinta todo, que con 12 dominicanos de la constitucionalista él tomaba Nueva York. Sí, lo dijo Con dos, con 12. Estaban celebrando la Asamblea de las Naciones Unidas mientras aquí estaban peleando y él dijo eso. Él le dedicó el discurso entero. Yo lo tengo. La Yo lo valentía de los dominicanos. No, eso no eso tuvo madre. no tuvo. Eso no tuvo madre. Eso lo vamos a decir ahora en 5 minutos. Ya. Sí, es que estamos Ya estamos. claro. estamos en el aire, claro que sí. Eso es lo bueno de este programa. Sigue ahí la sí. valentía. Ah, bueno, es decir, lo grandioso, lo extraordinario fue que es la única guerra, la única revolución que tuvo lugar en un casco urbano, donde estábamos cercados, doblemente cercados, primero porque éramos media isla. Y el mar. Por eso, media isla, el mar, y no teníamos para dónde coger. Por ejemplo, yo viví la Revolución de Mayo del 68 en París, la de los estudiantes, y uno podía coger para donde uno quisiera porque era un continente. Pero en una guerra insular, en el marco insular, no teníamos para dónde ir. Y entonces nos cercan aquí también, la Pasteur, no se podía pasar de la Pasteur porque, como tú bien decías hace un momento, aparte de 42.000 marines, la 82 división que vino la sacaron de Vietnam y la trajeron aquí con 42.000 marines, los 3.000 que trajo la OEA, que justamente hoy, ayer, se está debatiendo de nuevo que la OEA es un instrumento de intervención en vez de un instrumento, de un foro para buscar el diálogo, el acercamiento y la solución pacífica de los problemas regionales de América Latina. Es al revés. Pues esa fue la mejor demostración de que la OEA no sirve para nada, o como decía Fidel, la colonia, es decir, era el grupo de las colonias, era la reunión de colonias de América Latina. Entonces, a esos 45.000 soldados y los tanques más grandes que no se han visto ni en película, lo pusieron a enfrentar el 19 de junio, el 15 y 19 de junio, que comenzó lo que ellos llamaron, pero no la pudieron terminar por el movimiento mundial que hubo a través de las Naciones Unidas, a Operación Limpieza, es decir, donde tiraron aquellos que tiran los aviones, ¿cómo es que se dice? Los morterazos limpios. Miles y miles de dominicanos murieron ese día, los que estaban sobre todo porque, como decía al principio, era en el casco urbano, la zona colonial, Ciudad Nueva y la parte alta de la ciudad. Será la guerra para nosotros. Y sin embargo lo enfrentamos,
una marcha de niños y de niñas y de adolescentes. Camaño era uno de los mayores y apenas había cumplido 30 años, lo cumplió en el marco de la guerra. Es decir, que ellos se quedaron espantados porque no pensaron que iba a haber ese enfrentamiento al no tener un ejército, porque se había destruido, lo habíamos destruido el día antes. A un punto tal llegó la fama del valor y, como tú decías muy bien, de esa toma de conciencia en el marco de la guerra que se tuvo de la identidad nacional, de la soberanía nacional, de nuestra capacidad para ser libre, que Fidel Castro dijo, lo que yo dije hace un momento, que en el marco de las Naciones Unidas, que se celebraba mientras nosotros estábamos peleando aquí, que con 12 hombres él tomaba Nueva York. 12 hombres dominicanos. Dominicanos constitucionalistas, del ejército constitucionalista. Entonces, los resultados inmediatos más importantes, que ha sido una preocupación tuya y muy, muy legítima, porque es bueno ubicarlo ahora en el contexto de lo que acontece en nuestro país. ¿Cómo fueron los resultados? Sí, uno de ellos fue la democratización de la enseñanza, en lo cual yo siempre me afinco, porque la UAS, con todos sus defectos que pueda tener, es sin embargo el reflejo más real de la sociedad dominicana, porque ahí está el pueblo. En la UAS no estudiaba el pueblo, estudiaban la alta burguesía, las clases medias altas y la oligarquía. Cuando yo me gradué era la USD todavía, y éramos todos de clase media o medio, alta. El pueblo no iba, y fue después de la guerra inspiró a los luchadores dominicanos a que el pueblo tuviera acceso a la educación superior. La otra consecuencia importantísima es que los militares adquirieron su conciencia nacional, la adquirieron a tal punto que sirvió de ejemplo para varios, los cuerpos castrenses de varios países latinoamericanos, como fue Omar Torrijos en Panamá, que ese ejército se transformó en un ejército nacional que defendía la nacionalidad, y hasta para crear el famoso Canal de Panamá, que es uno de los medios por lo cual ese país adquiere más dimensión económica. En Perú, Alvarado, Velázquez Alvarado también, todos ellos se enfrentaron a todos los poderes extracontinentales y continentales que pudieran amenazar la nacionalidad de nuestros países. Otra, también la lucha de la mujer, la participación política de la mujer, que a ustedes también le ha llamado mucho la atención, se fortaleció en el marco de la guerra. Porque también siendo adolescentes, preadolescentes, las mujeres que habíamos organizado, de la cual, como dijo Virginia, yo fui secretaria general fundadora de la Federación de Mujeres Dominicanas, nos reunificamos de nuevo, porque había estado un poco dispersa por las luchas que habían internas, los partidos querían todos. Antes de la revolución, estaban dispersas, pero se reorganiza en la revolución. Bueno, yo tenía un pasaje, yo me iba para Francia a estudiar. Yo me estaba despidiendo de mis padres en Bonao cuando estalló la revolución. Esta es Piqui Lora, pero la anterior. Piqui Lora, ella no estuvo en la federación, sino en las mujeres del 14 de junio, la rama femenina, de la cual yo fui fundadora también de la rama femenina. Teresita, para allá, Piqui Lora, muchas de ellas estaban en el 14, la federación el 14 estaba representada por mí y por Xiomara Saladín de Filló, porque es decir, como su nombre lo indica. Mira aquí, María Elena, la mujer en la revolución cogía las armas, o era solamente enfermera y cocinera. No, llegó en los primeros meses, incluso los comandos prohibieron la participación porque muchas no estaban entrenadas. Nosotros habíamos algunas que estaban entrenadas, entonces por la ahí en el Parque Hostos, que se llamaba Ranfi, nosotros
entrenábamos por la mañana y en la tarde nos metíamos en la revolución, pero hubo distintas formas de lucha, no solamente con armas, porque al principio no habían muchas armas. Ese es Emma Tavares, justo, la hermana de Manolo. Yo no me acuerdo porque habían de todas partes, pero ella era Emma. ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué comando? En el comando del 14 de junio, que estaba ahí en la José Gabriel García, en Ciudad Nueva. Y estaba, bueno, Condecito, Ramírez Conde, bueno, ya eso, ese en otro momento, sí. Ese es Aniana Vargas, que de Bonao, la que salió, ella. Sí. Aniana Vargas, Josefina Paniagua y su hermanita, que tenía 14 años, Rosy Alba, que se murió hace 2 o 3 meses. Esa muchacha jugó un rol importantísimo, siendo tan niña y de la oligarquía. Sí. De San Juan de la Maguana. Ella, aquí había un restaurante en el Malecón, ¿tú te acuerdas que se llamaba, tenía un nombre italiano, Sorrento? No era Sorrento, no. Tenía un nombre de un hombre italiano. Esa muchacha le cocinaba a miles de hombres con 14 años. Y muchísimas mujeres que también, porque están, como tú decías, en las clínicas, en los hospitales, en el comando médico, que ahí preparamos cientos de mujeres en la federación para los primeros auxilios y para trabajar en los hospitales. Y ya como en el 5º mes por ahí, que ya habíamos entrenado a muchas mujeres. También hay que hablar de las mujeres de la parte alta de la ciudad, la que le decían la China. Ay, la China, sí, que mujeres jugó Yolanda, la del PRD, que no me acuerdo el apellido. Estaba una que le decían la rubia, Yolanda Guzmán, porque esa estaba en la parte alta de la ciudad, e incluso tratamos de sacar la revolución de aquí, del casco urbano, y llevarla a Santiago y a San Francisco de Macorís. Marisela Vargas, hermana de Mayované Vargas, y sus hermanas le entregaron la casa al 14 de junio en Ciudad Nueva. Y con ella yo cumplí varias misiones en la batalla del puente, que nos disfrazábamos de marchanta y llenábamos la canasta de granada y arriba le poníamos tomate, berenjena. Y ahí y nosotros comenzamos a organizar, a ver si se podía llevar la revolución a Santiago, pero no se pudo. En eso vino la intervención. Y en San Francisco de Macorís se llegó a establecer de cierta manera un comando, que ahí estuvo Aniana Vargas, y tú sabes quién, que casi no la mencionan, y Belicia Acevedo, jugó un rol, ella su hogar. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. María Elena, estamos ya en el trayecto de que tú nos digas cómo surgió la Federación Dominicana de Mujeres, quién te dio la idea y cómo fue lo luminoso que fue este trayecto, esa organización, para no solamente la postrimería de Trujillo y hasta llegar a la Revolución de Abril. Bueno, no fue exactamente la postrimería de Trujillo, ya Trujillo lo habían ajusticiado el 30 de mayo del 60. La federación surge el 14 de octubre de 1961. A pocos meses por eso te digo, ya a pocos meses ya estaba en el inicio,
de las luchas por el restablecimiento de la democracia. Y muchos en ese momento convergían varias inquietudes para fortalecer la democracia, es decir, se expresaban, se creó POASI, los grupos sindicalistas, los sindicatos, que es una expresión democrática, se formó ADOMA, de la Asociación de Abogados, de la cual yo fui parte también. ¿El CODIA? El CODIA, todos los médicos, ¿cómo que se llama? El colegio médico. Entonces, alguien se dio cuenta que las mujeres tenían que también organizarse. Y ese alguien fue Ramírez Conde. Las ideas, él estuvo preso varios años, como he escrito y he hablado mucho de eso junto con mi hermano. Estuvieron en la 40 juntos y estuvieron en la Victoria. Mi hermano y otros luchadores, como el mismo, este muchacho, varios del 14 de junio y varios del MPD. Condecito era secretario, llegó a ser secretario general del MPD. Con 26 años. Con 26 años, una persona luminosa, que hablaba varios idiomas, entre ellos algo que siempre me sorprendió, el alemán. Y entonces él estaba preso en la misma celda con mi hermano, eran 11. Yo venía de Bonao con mi padre los domingos a verlo, y ellos enviaban conmigo a los dirigentes de los partidos, que estaban todos en la clandestinidad. Como yo era una niña, en la media turista, que le decían unas mediecitas que uno se ponía, ahí le sacaba los mensajes, y en la ropa interior, y por los ruedos, y por todas partes. Entonces, Condecito, yo decía, siempre he dicho que fue él y mi hermano, fueron los que me crearon esa conciencia política, me enseñaron lo que era el dolor. Yo vi el dolor en ellos, porque a Condecito lo torturaron enormemente, igual que a Pipe Faxa, que también era otro gran pintor, y mi hermano, que era el médico, era que lo curaba. Entonces yo le traía los vendajes también en las mediecitas y en las mangas y por todas partes. Y ahí Conde me comenzó a dar libros sobre la lucha por la justicia social, que era lo que estaba en el contexto latinoamericano. Y así me fue preparando, y cuando pudieron salir a la muerte de Trujillo, que salió Manolo Tavares, estaban todos presos del 14 de junio, Las Mirabal, Condecito se fue al exilio, se tuvo que ir porque seguía la persecución. Entonces, cuando allá conoció a la esposa del actual presidente de Cuba, que era Vilma Espín, que era la secretaria general, primero presidente y secretaria general de la Federación de Mujeres, y él habló con Vilma, que él quería crear un movimiento de mujeres aquí, y Vilma le dio los estatutos. Y cuando él llegó, lo primero que hizo fue llamarme, porque él tenía confianza en mí, porque me había conocido en la cárcel. Es decir, yo no estaba presa, pero dije, ya mi hermano. Y sabía que yo iba a seguir al pie de la letra sus instrucciones y esa idea. Y de Condecito es que surge la gran idea de fundar aquí la Federación de Mujeres Dominicanas. Lo más notable es que sea un hombre, que fuera un hombre, y más en esa época, porque estamos hablando del 61, donde el machismo aquí él abogaba por la unidad entre el hombre y la mujer. La unidad y sobre todo la igualdad. Entonces él tomó esos estatutos que le dio Vilma Espín, y junto con Fausto, un abogado muy conocido aquí, Fausto la adaptó a las realidades concretas de nuestro país. Y entonces comenzamos a llamar a las mujeres, su nombre lo dice, Federación de Mujeres Dominicanas, no era de un solo partido ni de un solo movimiento, sino de todos los
movimientos progresistas que estaban llamados a jugar un rol determinante en el restablecimiento de la democracia, que eran el PCP, Partido Socialista Popular, el 14 de junio, el MPD, del cual Condecito era un alto dirigente, y él fue trayendo las mujeres, tengo tiempo todavía, sí, un par de minutos. Sí. Entonces, en casa de nada más y nada menos que una representante de la oligarquía nacional, la señora Ricard, doña María, viuda Ricard, ahí donde está Funglode, por ahí vivía ella, y vivía también el que fue mi segundo esposo, del cual decía ella que yo me había casado con un empresario, un oligarca, pero los tiempos, cada tiempo determina la acción de la gente. Bueno, yo me había divorciado de uno de los más grandes revolucionarios, que fue Baby Mejía, como yo lo dije, el padre de mi hijo. Pero bueno, la vida es así, cada quien, todo cambia. Y como nos habíamos divorciado, después yo me encontré con él en París, y bueno, y fue mi segundo esposo. Entonces, pero qué lindo, qué lindo. Y hay que ver también que esta destacada mujer, historiadora, tiene escrita varias obras. Antes de pasar a la presentación, y con esto vamos a cerrar, me he emocionado muchísimo porque Condecito fue mi primo, es mi primo, lo será siempre en la sangre, ¿verdad que sí? Y María Elena pues tiene... Me permite 30 segundos para terminar la idea de la federación. Sí. Entonces la federación, las consignas eran la libertad de los presos políticos, eso unificó enormemente, y la apertura de las cárceles. Nosotros fuimos a buscar a todos los exiliados de la categoría de Pedro Mir, de todos los grandes luchadores de este país, esas dos consignas fueron las que hicieron que las mujeres vinieran todas, nos aglutinamos todas, para aglutinarnos todas, y entonces también preparar a las mujeres, no solo para la lucha por la democracia, como se consiguió con Juan Bosch, aunque como vimos se cayó después, pero también para todos los movimientos sociales y políticos que vinieran más adelante. Excelente, eso tiene que seguir. Geopolítica, inmigración, relaciones dominico-haitianas, el colonialismo, oigan bien, esos son mis libros. Tus libros, y las relaciones dominico-haitianas. Esta destacada historiadora también tiene política internacional europea y sus efectos en la isla de Santo Domingo. O sea, esta es la división política de la isla de Santo Domingo. Qué bueno haber tenido a una mujer como María Elena Muñoz, como esta destacada embajadora. No a la carrera, sino de carrera. Diplomática de carrera. Diplomática de carrera. De carrera. Y así, pues, con la carrera del tiempo y de las horas, vamos ahora a decirle a ustedes hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, y vamos a quedar con esa belleza que fue y recibió el cariño de esta gran mujer, de Ramírez Conde, Condecito, su voz, su cara, el video, su rostro y su obra. El video y su obra. Ahí está. Vamos a verlo. Lo evoco como un atareado alquimista, quien la materia no puede dominar, pero que sabe que en un momento dado descubrirá el secreto de esta, de la inaprensible belleza artística, descubriendo así su técnica propia tan característica en sus obras. Porgio Di Celi llega así a dominar los secretos más íntimos de las tradiciones artesanales, descubriendo así también los secretos de su propia técnica. A pesar de que abundan en sus obras los materiales tradicionales como el óleo, el temple, la acuarela, extraerá de ello, en combinación con otros, su técnica propia, cayendo así no en la anarquía que imprime la búsqueda constante, sino en una técnica precisa que caracterizará su obra a todo lo largo de su vida. Crea así Porgio Di Celi para las tradiciones subsiguientes una técnica duradera, precisa, llamada, si se quiere, óleo temple acrílico, como su nombre lo indica,
mezcla de materiales tradicionales, se dirá que, por ejemplo, usando la cerámica, el mosaico, tradicionales más que las otras, tampoco revoluciona, sí lo hace, porque su forma persiste a través de la tradición, persiste principalmente a través de la anarquía, la transforma, la revoluciona y la estabiliza, creando así una obra perdurable para siempre en la historia del arte dominicano. Y esta técnica suya contribuyó de forma Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.